Y buenas noches con todos. En esta ocasión me complace anunciar no solamente que nos acompaña a quien considero uno de los músicos más importantes de la escena alternativa peruana, sino también en lo personal a un personaje al cual sigo su trayectoria desde hace casi 8 años y admiro un Oh, su montón. Damas y caballeros, oh, con ustedes François Peglot. Hola François, ¿cómo estás? ¿Cómo estás con hola, hola este Cristian, regreso a los gracias. conciertos? Eso los considero por lo del sargento, me dices. No, fue bacán. ¿Verdad? Yo había dejado tocar un poquito antes de la pandemia, había parado después de estar tocando bastante el tercer disco. Y nada, o sea, en verdad me agarró ya de parado, ¿no? Eh, pero o sea, lo mejor de tocar en vivo además para mí siempre es tocar con la banda que es Mostra y hace un show buenazo y yo me divierto. Yo soy el que más se divierte, ¿no? Y estuvo acá, me encantó. La verdad que el Sargento es un buen sitio para regresar. Fue una noche de fiesta. ¿Cómo, cómo nació ese afán por tocar música y componer música? ¿Cómo recuerdas ese primer acercamiento tuyo a este mundo del arte? Mis padres ninguno es músico o toca ningún instrumento, nada. Tampoco es que haya un familiar que sea muy músico. Pero pero de hecho sí había mucha música en la casa, ¿no? Mi abuelo ponía, mi abuelo que en una época vivió conmigo, ponía música clásica todo el rato. Eh, mi, 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 eh, Mi papá escuchaba discos de todo, me acuerdo, tenía de Neil Diamond y tenía de, ¿cómo se llama? Mi padre argentino, tenía Julio Sosa, tango, y mi mamá le gustaba la guaracha, ¿no? También le gusta la música disco, entonces todo eso sonaba un poquito. Mi hermana después, cuando yo ya estaba grande, mi hermana es mayor, entonces mi hermana tenía, compraba los discos de esa época, los 80, ¿no? Compraba Billy Idol, me acuerdo, Poison, ¿no? Entonces eso es lo primero que llegaba un poquito a, a la, a mi casa, pero yo empecé a coleccionar discos cuando empecé 10 11 años, ¿no? Por un tema de, no sé, que me nació empezar a comprarme mis propios discos y siempre en principio sí estuve muy enfocado en la música anterior, ¿no? O sea, me gustaba mucho la música de los 60 en esa época, ¿no? Entonces era bien fanazo. O sea, empecé los Beatles, me acuerdo en el concierto de Woodstock, todas esas cosas, ¿no? Y también cosas actuales, me gustaba mucho YouTube. Y, y nada, siempre la música siempre me pareció un sitio no solamente, o sea, no por lo sonoro, sino te hacía entrar a otro, a otro lugar, ¿no? Me acuerdo clarísimo, por ejemplo, cuando cumplí 13 años, que el enamorado de mi hermana me prestó, por que me regaló, me prestó un cassette de Wall, no me acuerdo, de Pink Floyd, ¿no? Y yo, pucha, fue como... Y mi cumpleaños de 13 años me dediqué toda la noche a escuchar el bendito cassette, y lo escuché todo, y fue como... No, creo que me faltó un poco porque no habían grabado todo en el bendito cassette, no entraba, porque era un disco doble. Pero fue alucinante, en verdad me quedé, yo dije, ay, bueno, me voy a poner a escuchar y me lo escuché todo, fue como un trance, ¿no? Y me pareció bien bacán, ¿no? Justo hoy día me han hecho una broma de Pink Floyd, dice que sus canciones son largas y aburridas y, pues, no entendí la chiste, no entendí el chiste. Así como tú escuchabas música, también llegaste a integrar tu primer grupo, como fue El Gueto, a los 18 años. Y también, gracias a esa integración, llegaste a grabar el primer disco con este grupo. ¿Qué tal fue esa Sí, experiencia de sí, estar en un estudio de grabación? fue horrible, fue, fue lo peor. Fue, uy, lo que pasa es que el Gueto era una banda muy desordenada. O sea, un disco no puede tardar, una grabación de un disco no puede tardar mucho tiempo. A mí no me gusta, ¿no? Y con el Gueto, la grabación con el Gueto duró año y medio, fue horrible. Fue una cosa así que paraba, volvíamos a empezar, no sé qué, que el estudio cerró, volvió a abrir, un desastre. Pero de hecho, fue un aprendizaje, ¿no? De alguna manera. Eh, yo veo más que todo el desarrollo personal como en el estudio de grabación, para mí fue el, eh, como yo siento que la comodidad que iba sintiendo poquito a poco en cada uno de los discos que grababa mi vida, ¿no? Pero lo que aprendí mucho de esa grabación fue, por ejemplo, que estaba Johnny Chiappe, ¿no? Johnny Chiappe era el productor de ese disco y él era muy trome en todo lo que era teclados MIDI, programaciones y todo eso. Y yo me quedaba alucinado con eso y me decía, ah, qué bacán, ¿no? Y nos ayudó. Fue paja trabajar un disco con un productor, ¿no? Que eso sí te ayuda un montón
a ordenarte, a limpiar un poco tus canciones, ¿no? Eso fue bacán. Y a mí lo que me gustaba el gueto que me dejó una marca para siempre fue, yo de chibolo era como muy enfocado al anglo, ¿no? La música, a lo que llamamos anglo, pues a Inglaterra, Estados Unidos, blues, todo eso. Pero mi primer bocado de la música latina, de verdad, fue con los del gueto, ¿no? Porque todo se volvió como esta exploración de la música latina, de la música, sobre todo la caribeña, ¿no? Y, y empezábamos mucho a escuchar en esa época a Héctor Lavoe, ¿no? Willy Colón, Rubén Blades, la Sonora Matancera ya viendo más atrás, ¿no? Entonces era toda esa música que de alguna manera se quedó en mí, para mí, que era un chico que no, en ese momento no escuchaba música latina, fue como abrir todo un mundo. No era lo más punk del mundo, era escuchar salsa, ¿no? Y posteriormente a toda esa experiencia que fue con el gueto, tú llegaste a conocer a Pipe Villarán y juntos formaron el grupo con el cual te hiciste conocido a nivel nacional, como fue Los Fucking Sombreros. ¿Cómo llegaste a conocer exactamente a todos esos músicos con el cual integraste esta agrupación? Bueno, la movida de música limeña, ¿no? No es tan grande y digamos que es como todos nos conocemos de un lado a otro, ¿no? Yo cuando estaba grabando el disco del Gueto, en el mismo estudio estaba grabando G13, El Pasan los Días, ¿no? Y ahí estaba Pipe, ¿no? Y yo me hice muy amigo de Gonzalo Farfán. Entonces, nos fuimos de viaje en una época, él era el que era el que manejaba la disquera de Mundano Records, ¿no? Y Mundano editó a Del Gueto, editó a G3, y por Gonzalo conozco a Pipe, y al Duro, el Duro lo conozco porque me gustaba la liga, ¿no? Y siempre ahí hablábamos. Y cuando Pipe y yo nos juntamos, porque era, digamos, estamos en la época del, del renacimiento del rock, pues, ¿no? Este último boom que hubo a principios de los 2000, y nos gustaba pues a nosotros el rock clásico, entonces era como, oye, que hay que hacer algo por ahí, ¿no? Y digamos que estábamos un poco más o menos en el mismo lugar, porque habíamos formado parte de bandas en las cuales no componíamos ni cantábamos, y queríamos cantar y componer. Entonces fue como, ok, fue como una suerte de arreglo, hay que hacer lo mismo, hay que ayudarnos, componamos, hay que componer las canciones. Y, y Gonzalo Farfán fue el primer bajista de Flo Fucking Sombrero, nadie lo sabe, ¿no? Porque tocó un par de veces, tocó en la grabación de nuestro primer demo, ¿no? Borrachísimo, tocó, borrachísimo. Por eso creo que ya nunca más volvió a tocar. Eh, y nada, fue un poco ahí como llegamos. Arturo vino en principio como una suerte ay, amiga, chicos, lo voy a llevar, pero yo estoy muy ocupado. Arturo siempre para ocupado. Estoy muy ocupado. Y lo bonito fue que después de grabar el primer demo, porque me dijo, ya, yo me quedo hasta el demo. Ok, después de grabar el demo, le pareció que es que el demo salió bien bacán, pues, ¿no? Entonces salió bonito, y como que ya ahí el Duro dijo, ya, vamos a quedar un poquito más, y nunca se fue, al final, ¿no? Mm. Para todo esto es agua. Mm. Y ya después, no vino Miguel viene después del disco, Miguel no graba, el primer disco graba Bruno Sánchez, que terminó siendo el guitarrista de Los Turbopótamos, y ahí el Terín, al toque terminó de grabar el disco. Pipe le hizo, me acuerdo, Pipe le dio un ultimátum, le dijo, o los turbopátanos son nosotros. Y fue los turbopátanos. Y cómo se llama, y vino Miguel, ¿no? Yo creo que lo fue lo mejor para todos, ¿no? Miguel, y ya pues. Sí, y con este grupo, con todo lo que me has contado y con este grupo, fue con donde pudiste hacerte un nombre en la escena musical peruana. Pero como bien sabemos, esto no fue eterno y te tocó viajar a Londres. En Sí, base a esa experiencia como inmigrante en una sociedad tan distinta, ¿cómo fue esa adaptación que llegaste a tener? yo tenía la suerte de estudiar en un colegio inglés, y entonces yo dije, pues papaya, ¿no? Ahorita voy a Inglaterra así, sí. Y nada que ver, pues, ¿no? Es duro, el clima era duro, no importa qué tan, o sea, qué tan bueno sea tu inglés, o sea, al principio siempre sientes
te sientes pues que que recién has llegado a la ciudad, que eres un inmigrante, ¿no? Eres un inmigrante, o sea, cosas como, me acuerdo clarito, ¿no? Unas cosas que me te costaba, ¿no? Hay un sitio que se llama, una estación, se llama, está escrito y esto dice Leicester Square, ¿no? Leicester Square, pero en verdad es Leicester Square. Pero tú dices, oye, ¿dónde? Oye, me quiero bajar en Leicester Square. ¿What? ¿Qué cosa? ¿Qué? Entonces, cosas así, ¿no? Que te cuesta, que tienen que pasar unos años para que te vayas tú integrando y te sientas como parte del lugar, ¿no? Entonces, ese feeling de alienación, ¿no? De llegar a este sitio y y no saber si estás muy acá, muy allá, eh, creo que sí, al final ayudó mucho al deseo yo tenía este deseo de ir a Inglaterra y hacer música. No sabía cómo. Y al final lo que lo que me dio, yo soy bien ¿cómo se puede decir? Impulsivo, ¿no? Entonces, después de haber tenido muchas reuniones con músicos, que tratando de que llegara, voy a encontrar a un músico con el cual voy a juntarme, voy a hacer música, me reventó todo y dije, lo voy a hacer yo solo. Y eso fue un poco empoderarse y tomar control, ¿no? Y empezar a mover la música solo, ¿no? Y ahí empezó, ¿no? Ahí empezó un poquito los inicios humildes de todo este proyecto solista, ¿no? Una vez que llegaste a Londres, tuviste la oportunidad de encontrarte con varios músicos del lugar. ¿Qué impresión te dio todo este nuevo ambiente musical que encontraste en el nuevo continente? Bueno, lo que me pasó, creo que lo he dicho bastante, es que yo era supuestamente muy rockero, pero se me quitó, o sea, es que se me quitó, pero llegué y ya no me pareció tan interesante el estar ahí y ver el rock, sino me pareció más interesante otras cosas, ¿no? Y justo en mi primer año en Londres, paré mucho con Rafael Morales, que es un peruano que es integrante de Nova Lima. Nova Lima, la banda de fusión peruana electrónica, ¿no? Y él escuchaba mucho reggae, ¿no? Escuchaba mucho reggae, en su casa escuchaba mucho reggae, te ponía siempre reggae. Y, y yo, mira, si bien había parado, había estado con la gente del gueto, nunca le había prestado mucha atención al reggae. Ahí tocábamos reggae, pero no sabía nada, ¿no? Y, me enamoré un poco del reggae, sobre todo el reggae clásico, ¿no? Y eso fue un poco el inicio de, digamos, mi relación un poco, ¿qué se puede decir? Eh, Poliamorosa, con un montón de tipos de música, ¿no? O sea, un montón o sea, me empecé a interesar. Algo que tiene Londres de bacán es que es una capital donde se escucha muchos tipos de música y puedes escuchar lo que sea cualquier día de la semana, ¿no? Entonces, un poco a poco fui descubriendo y interesándome por otras cosas, música africana, ¿no? Música rock, funk, ¿cómo se llama? Un montón de música que antes no escuchaba, ¿no? Y me abrió un poco el cerebro y eso creo que ayudó un poquito no sé, a darle un poco más no te diré, darle un poquito más de perspectiva a todo lo que haces, ¿no? Y que todo, puedes mezclarlo todo y que es bacán, toda la música es de alguna forma, todo tipo de música es bacán, ¿no? Siempre tiene algo interesante. Una vez que ya te adaptaste a la ciudad y conociste a todos estos músicos y recibiste toda esa influencia, te diste la oportunidad de grabar tu primer disco como solista. ¿Qué te acuerdas de todo ese proceso de grabación y composición? Fue un proceso, digamos, bien osado, diría yo, porque era bien una cosa. Yo he grabado mi primer disco básicamente casi todo en GarageBand y Reason. O sea, GarageBand es la cosa más horrorosa, o sea, no es horrorosa, pero es como bien básica para grabar. Y Reason, pues, o sea, que no tenía idea, o sea, yo hacía lo que podía, pero lo bacán fue que un poco como que metía mucha gente de mi entorno a trabajar en el proyecto. Mis amigos salían en los videos, a salir al vacilón, o sea, ir a filmar videos era como, hacíamos una reunión, todos nos emborrachábamos, hacíamos un video, era un mate de risa. Y también lo que ayudó mucho fue que, por lo mismo, como el proyecto era medio bien idiosincrático, lo empecé a mover mucho en la época de los blogs, muchos blogs musicales, y empezó a agarrar mucha atracción el disco, o sea, las canciones, en los blogs musicales, ¿no?
de todo el mundo, ¿verdad? De muchos lados del mundo, y porque era una propuesta tan rara. Yo siempre tenía este correo que decía que cuando los trataba, porque mucha gente le escribía a los blogs, pero yo les decía, mira, acá te mando mi propuesta, soy francés, francés, peruano, argentino, porque yo tengo los tres pasaportes. Entonces, nada, metí un florazo, bla, 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 y de 5 correos que mandaba, 2 me respondían por lo menos. Me decían, ah, wow, qué loco, voy a escuchar. Y escuchaban y les vacilaba, ¿no? Y obviamente entendían la propuesta, ¿no? O sea, la lógica del lo-fi siempre eh, al revés, no trata de hacer que suene bien, trata de que suene peor, ¿no? O sea, la idea es no esconder los defectos, en los defectos está lo bonito, ¿no? Y fue bien bacán, ¿no? El disco está, primero que está casi todo grabado por mí, y las partes que colaboran otra gente, de verdad que también le da un gusto muy bonito. Lucía Vivanco grabó violines en So Sad, y quedó súper bacán. Y mucha gente, por ejemplo, lo bonito, no sé si, no se puede decir, eh, no te voy a decir que los inspiré, ¿no? Pero había este tema de, o sea, entraban a mi estudio y decía, está grabando de esta forma, mira, un micrófono viejo, una Mac así que se caía a pedazos. Y decía, así, 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 así graba. Y todos se ponían a grabar. Lucía grabó su disco también después de eso. Eh, Había otro patán mío, el que se volvió mi guitarrista, también grabó su disco. Entonces era como que un poco eso, ¿no? La conchudez de sentarte y grabar y no tener roche, ¿no? Ya lo que salga. Y eso en general, ¿no? Es en general la recomendación de todo, o sea, hacer. O sea, sobre todo cuando más tiempo tienes, hacerlo y lanzarte y no pierdes nada, ¿no? O sea, y de ahí pensar de alguna manera estratégicamente qué cosa quieres con tu música, y enfocarte y ver cómo lo haces, ¿no? O sea, que es un poco, la recomendación que se le daría a cualquiera, ¿no? Y algo que también has mencionado son los videoclips, los cuales no puedo evitar que me recuerden a muchas películas del cine francés, cine europeo. Y quería también consultar qué influencia tiene el cine de estos lugares, no solamente en tus videoclips, sino también en tu música o en tu pensamiento quizá. A mí me encanta el cine, eso sí, yo soy así, escapismo total. Me encanta ver películas viejas, nuevas, o sea, sí, sí, bueno, las series, ¿no? Pero sí, siempre se me queda, eh, no sé, yo siempre tenía esta idea de no sé, de no tomarse en serio las películas, ¿no? Por ejemplo, cuando el proyecto, cuando empezamos todo, y el concepto de lo que yo quería, lo que quería hacer un poco como la base práctica era una película que había visto, que se llama Por favor, rebobinar, que, que es esta película donde el, en este pueblo americano X, ¿no? Hay la tienda de videos que todo era en VHS, se pierde todo, ¿no? Se acaba, se maló, lo roban, o no sé qué. Entonces, la solución que encuentran es con la comunidad, empiezan a refilmar las películas que a todos les gustaban, pero con la gente del pueblo, ¿no? Entonces claro, era una cosa súper clase B, C, D, ¿no? Pero era súper lindo, ¿no? Y la película se ata de eso, ¿no? De un poco, y era la idea, ¿no? O sea, no, la idea, de nuevo, ¿no? Como lo mismo con la música, ¿no? No es tapar los defectos, es hacerlo más claro, lo estás haciendo a propósito. Entonces, y también me influenció mucho, o sea, el feeling ahí de ciertas películas, ¿no? Por ejemplo, hay este video de We Know We Won't Make It, que es, que es la televisión, que sale el pata de la televisión y todo. O sea, es influenciado, por ejemplo, Woody Allen, ¿no? La Rosa Púrpura del Cairo, ¿no? O, y otras, ¿no? O sea, tú dices, no sería I'll Never Be a Land Alone, es básicamente un pastiche de 80.000 películas francesas, pero en broma, ¿no? En broma, un poco, esa era un poco la idea, ¿no? O esta Spring Lover Song, que fue como básicamente un picnic filmado con todos mis amigos, todo el mundo borracho y matándonos de risa, ¿no? Entonces era bien como bien simple, bien ahí, bien como pero dando ese feeling, ¿no? Oye, nada, no somos tan importantes, no es algo como bien, como somos gente normal haciendo cosas normales, ojalá tocándose de risa, ¿no?
Creo que eso más se nota en el videoclip de Everybody's Love Me, donde sale en Nueva York tocando, Bueno, supuestamente por $1. Everybody Loves Me es un video, mira, eso ya, por ejemplo, ahí es creatividad a último minuto. Mi amigo Hans Newman, que es un fotógrafo que vive allí en Nueva York, él me iba a hacer un video, ¿ya? Él tenía esta idea, me dijo, oye, sí, quiero hacer ahora, justo en Nueva York por mi hermana pasando el año nuevo, mi hermana vivía ahí, le dije, y le dije, Hans, oye, Hans, hagamos un video, pues ya, hagamos un video, y me dijo, tengo toda esta idea, mira, me dice, oye, te voy a subir esta camioneta, ¿cómo se llama? Alquilar una camioneta, vamos a estar en Manhattan, eh, y vamos a estar filmando, tú paseándote por Manhattan en la camioneta, le dije, ya, yo hago lo que tú quieras. Y ni siquiera te puedo decir el primer, o sea, íbamos a filmar 2 días, 3 días. El minuto 1 en que me subí la camioneta, vino la policía y nos detuvo. Nos paró todo. Se acabó la grabación. Entonces, entonces era como, ¿qué hacemos? ¿No? Entonces, primero eh, sacamos la camioneta de Nueva York, nos fuimos a Brooklyn, a Queens, que era un poco más, que era más fácil romper la ley, pero ya no había este feeling de los edificios, ¿no? Entonces, grabamos eso y, y yo me quedé con la idea, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y se me ocurrió pues esta idea del pata de, oye, vamos a hacer como este brother que es como porque está lleno en Nueva York de gente que está cobrando por hacer cosas, no sé qué. Cobra porque le canta su canción y nada, ese es su vacilón, ¿no? Y vamos paseándonos por ahí viendo qué tal le va. Un día en la vida del cantante digamos, callejero, ¿no? Y nada, esa fue la premisa, vamos a hacerlo. Entonces me dijo, ya hay que hacerlo así, pa, 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 pa. Y, y lo filmamos, y Hans filma monstruo. Vean el trabajo, Hans filma, es un capo. Y, pero como no alucinaba muy bien cómo íbamos a hilar todo eso, al final me lo pasó a mí para editar. Lo edité ya de vuelta en Londres, pero no entendía cómo iba, no entendía qué iba a pasar. Entonces, pero fue bien bacán porque de un problemón, o sea, que no había nada al final, nació una idea en 30 segundos y funcionó. La idea funcionó y fue un cae de risa. Muchos conocemos es que además de ser músico, tú también ejerces derecho. ¿Cuánto influye tu profesión en el negocio de la música, en tu arte? Es que depende, pues ahí has hablado dos cosas, ¿no? Una es en el arte y en el del arte. Yo creo que en el arte, el derecho, o sea, debe tener algún tipo de influencia o sea, porque de hecho cuando te entrenas como abogado, tu manera de pensar se enfoca de cierta forma, se forman como estructuras, y las canciones son estructuras, eso es bien interesante, pero las canciones son como, también como pequeños edificios que los vas construyendo de base cosas y que tienes que tener, digamos, una lógica que vaya a un lado, y a veces al mismo tiempo tienes que construir, se construye o no tiene lógica, o haces algo totalmente ilógico, pero igual funciona. Eso es bacán, la música, ¿no? En el entendimiento del negocio de la música, tal vez, no sé si fue el derecho, yo te digo, más que todo, yo creo que la curiosidad me interesaba, y yo también les diría a todos, ¿no? En el momento si hay alguien que está pensando hacer no sé, una carrera musical, o en todo caso cualquier tipo de emprendimiento que tengan, es súper chévere investigar y entender cómo pasan las cosas, ¿no? ¿Qué cosa pasa porque hay que pasar para que llegue del punto A al punto B, del punto C al punto D? Porque nada pasa, hay cosas que sí se dan de forma aleatoria, pero hay otras que no, o en todo caso se tienen que dar ciertas cosas para que se den de forma que se dé esta alia, y un poco de la suerte y la oportunidad, ¿no? Entonces, es un poco lo que me ayudó, ¿no? Me puse mucho a investigar y revisar, y un poco en ese momento me di cuenta que las cosas se están moviendo por blogs. Pues, vamos a ver qué blogs, no sé qué. Voy a apuntar a estos, porque esos te movían en el Hype Machine hacía que más gente escuchara tu música. Entonces, era bien bacán, ¿no? Entonces, esos años ayudó mucho a eso, ¿no? Enfocarse, que salieran los blogs, que saliera en TV, etcétera, etcétera. Posteriormente a la grabación de tu primer disco, estabas preparado para grabar lo que sería la crisis del segundo disco. De ahí se Mm. extrae el sencillo El camino no es el camino, el No, cual, El Camino es el tercer disco. del tercero, Sí. El ya, segundo, la crisis del segundo disco. del segundo disco
tiene La vida es un misterio, Claro. Salvación Mariachi, que es un poco más influenciado por música latina, porque uno de los temas es que parte de lo que pasó el proyecto fue que eh, eso va atrás de la época de los fucking hombres. Nosotros antes de separarnos nos fuimos de gira a México, una gira del desastre, pero entretenida, pero conocimos a gente y una de esas personas, que es Wax, me invitó cuando estaba en Londres, me dijo, oye, pues, veo que te estás poniendo música, ¿por qué no te vienes a tocar a México? Y le dije, bueno, justo estoy yendo de viaje a México por chamba, voy y toco, pues, ¿no? Y armamos una tocada y no sé qué, y armamos, al final toqué como 4 veces con gente que estaba ahí, ya que estaba creciendo, Torreblanca, Madame Recamier, Coe, que tocaba conmigo en esa época era Lady Lane, ahora es de Camilo VII, eh, y, y ahí empezó, ¿no? Empezó y el ir a México me influenció escuchabas a México, escuchas pura música mexicana y por eso Salvación Mariachi, ¿no? El- la vida es un misterio que es más como, o sea, más calipso, o sea, un poquito más alejándose, un poquito más del feeling anglo del primer disco digamos, y haciendo otras cosas, ¿no? Tu segundo disco cambió no, los géneros los cuales abordabas, sino también tu performance, porque en el primer disco tocabas quizá, lo grabaste tú solo, con la ayuda de un par de músicos y lo presentabas con algunos músicos en sitios más pequeños, pero a partir del segundo disco ya tuviste tu propia big band con diferentes músicos y diferentes instrumentos. ¿Cómo ha cambiado tu performance en ese ámbito? Ese cambio se dio, bueno, tienes razón, porque es el segundo disco, ¿verdad? Acaba el 2013, edité el segundo disco y, y justo fue, lo que pasa es que mientras estaba en Londres, me costaba mucho armar una mantener mi banda en Londres, que pude ir a tocar España, después tenía la banda en México, entonces era bien divertido, pero yo no sentía, me empezó a entrar el perfeccionismo de tocada, porque veía muchas bandas que tocaban monstruo. Decía, yo quiero tocar así, yo quiero estar súper así cuadrados, ¿no? Entonces cuando vine ya el 2000, final 2013, que me vine a vivir al Perú de vuelta, eh, le digo, Michael Dawson, que es todavía, ¿no? El que toca guitarra conmigo, me dice, oye, yo tengo esta banda que es la RCC, básicamente, que es buenaza. ¿Por qué que esa sea tu banda, la Fracaso Band, ¿no? Y lo fui a ver y dije, su un bandón de monstruo. Y dije, ya. Y empezamos a ensayar los temas, a sacar versiones. Y o sea, llegar al Perú a la semana o las 2 semanas estaba abriéndole el show a Blur y tocando en la Católica, me acuerdo un montón de shows. Y con el fracaso, ¿no? Y, y nada, y era otra situación, ¿no? O sea, una banda súper cuadrada, que al principio no teníamos los dos vientos, pero después empezó ya, bueno, se terminó convirtiendo en una big band, ¿no?